Muy buenas, ¿qué tal de nuevo? Un nuevo directo, esta vez un tanto peculiar, porque no es ni de poesía, como la sección de fragmentos de un alma, ni es ayudar con la palabra, que nos da autoayuda, pero bueno, sí que podremos ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces este directo es para hablar de mi último libro infantil, La magia del fútbol con los tornados en una aventura trepidante. Voy saludando a Verónica, a Emma Ferdit también, y voy a entrar a Cristian, que está invitado hoy. Vale, va a ser un directo peculiar. Bienvenidos los que vais llegando y espero que este nuevo formato os guste. Hola Verónica, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hola Cristian, Hola, bienvenido. buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Lanzado ya, preparado. Sí, Hasta un poco esta locura. Bueno, lo primero, antes de presentar a Cristian, os cuento, ¿no? Yo que soy un poco echado para adelante, pues como he escrito un libro que va de fútbol, tuve la suerte de encontrar el perfil de Cristian, que está con el título de su libro, que se llama Un portero no es una puta de cabaret. Ahí queda todo claro, yo creo, de qué va el tema, ¿no? Además lo puedo enseñar, perfecto, claro que sí. Que además coincide que también lo ha publicado en Amazon, proceso de autopublicación, con Kindle Unlimited, vamos, toda la mandanga que conlleva un autor autopublicado. Y entonces, pues bueno, me pareció una idea interesante, ¿no? Poder hablar a la vez de fútbol y del por qué sacamos estos proyectos adelante en lugar de venir yo y dar una charla de mi libro solo ahí. Pues mira, así hacemos una cosa distinta y original. Así que después de este tema y comentar con toda la naturalidad posible, Cristian, va llegando gente, ahora tenemos a Víctor, bienvenido y tal. Llega un momento que a mí no sé por qué, Rodríguez, hola, me desaparece y no sé quién viene, no sé quién ha entrado. Si tú ves a alguien ahí conocido o alguien que ha entrado, me interrumpe, saludamos. No lo haremos todo el tiempo porque también lo tiene que entender la gente, ¿no? Pero yo sé que hace ilusión, ¿no? Decir, hola, ¿qué te he visto? Hola, ¿qué tal? Y con eso añado, si queréis alguna pregunta para Cristian, para mí, para lo que sea, la parte de abajo hay un bocadillo, como si fuera el de los tebeos, con un interrogante, pincháis allí y así la pregunta se queda grabada de verdad y la podemos ver, ¿vale? Después de este rollo introductorio, Cristian, di lo que quieras, preséntate, lo que te apetezca, bienvenido. nada, buenas tardes. Me he aventurado a escribir un libro sobre mi historia como portero y en el que hablo de los porteros de los años 70, 80 y 90. Y bueno, estoy aquí contigo compartiendo esta locura de hoy que me parece muy interesante. Pues sí, bueno, esa era la idea un poco, porque, claro, yo sí que quiero añadir, ¿no? Que, pues bueno, pues que en el mío, aparte de hablar de fútbol, con dibujitos y texto y tal, así, y como no, pues son varios equipos que juegan, ¿no? Hay los Tornados, los Imanes y los Rebeldes, ¿no? Uno de Caspe, otro de Alcañiz y otro de Zaragoza, que es toda la provincia donde vivo yo actualmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que aparte juega fútbol, pues no dejan de ser niños, seres humanos que se interrelacionan con sus dudas, con sus historias, sus emociones, y entonces aproveché para meter ahí un poco pues de valores, ¿no? Un poco de esos valores que igual se han perdido un poco ya en el olvido, pero que son muy importantes, sobre todo para el trabajo en equipo, ¿no? Para no matar al contrario, hablando claro, porque te da un balonazo, ¿no? Y en mi sorpresa descubrí que Cristian es profesor de educación física y de niños de primaria. Así que me ha parecido como que esto, llámale universo, llámale el destino, llámale Dios, Alá, lo que queráis, nos ha unido un poco, ¿no? Y entonces yo voy a hacer pues un poco de entrevista como haría cualquier invitado para que puedas hablar de tu libro y en algún ratillo pues meter algo del mío y así lo daremos por presentado en esta locurilla y para adelante. Así que Pues, empiezo. Lo primero, claro, ¿por qué? ¿Por qué te lanzas a escribir este libro? ¿No? ¿Qué es lo que te impulsó? Pues bien, a ver, yo fui portero y desde pequeño me gustaba el mundo de la portería, de los porteros, pues conocer sus fechas, sus logros, qué tipo de guantes llevaban, anécdotas, curiosidades, las botas, etcétera. Conforme fui creciendo,
pues bueno, fui adquiriendo una serie de conocimientos que cada vez me iba gustando mucho más el tema de conocer porteros de otras épocas, de los años 70, de los 80, años 30, años 40, en fin. De hecho, cada vez que hablaba con amigos sobre anécdotas de fútbol en general, yo le comentaba pues anécdotas de que iba leyendo y me llevaban a decir que yo era un friki, que era un friki de esto, que era un friki de los porteros. Y bueno, recientemente un amigo mío me dijo, eres el Maldini en relación al periodista deportivo. Maldini, pero de los porteros. Digo, bueno, a ver, no conozco tanto, sino pues cada uno tiene un hobby y a mí pues me gusta este. Y bueno, un amigo mío, mi mejor amigo, me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro? Con todo lo que tú conoces de los porteros, hablas también de tu experiencia como portero y de lo que te pasó a ti. Y tengo que decir que yo fui portero y me despedí del fútbol en un terreno de juego. Tuve un grave accidente que me dejó fuera y bueno, pues la cosa no quedó en saco roto. Entonces yo ya fui visualizando mi libro, ya iba viendo el tipo de enfoque que le quería dar. Tenía claro que mi libro tenía que hablar de mi historia personal relacionada con historias y curiosidades. Quería hacer un libro divertido sobre porteros. Y bueno, en el confinamiento me quedé sin trabajo y bueno, decidí dar el salto. Y así fue como empezó la historia mía con este libro. Bueno, pues claro, una apuesta muy interesante, ¿no? En mezclar las vivencias personales con la pasión, ¿no? Y bueno, pues gracias a ese amigo, porque si no seguramente no te hubieras lanzado. Eso lo Sí. primero, desde aquí. Creo que está por aquí, me ha parecido verle entrar. Vale, pues un saludo. Por aquí, bienvenido. Y yo pues quiero seguir, ¿no? Lo que salga, que siento que tiene una sincronicidad, lo voy a ir metiendo, ¿vale? Yo quiero priorizarte a ti hoy como invitado, pero Sí. aprovecho para meter que este libro surgió, el mío, ¿vale? La magia del fútbol con los tornados es una aventura trepidante. A partir de ahora los tornados, porque si no perderemos todo el rato en meter el rollo. Surgió de que mi hijo, ¿vale? Claro, los 15 días encerrados de confinamiento, no puedo ver a los amigos, no puedo salir al colegio, no puedo jugar a fútbol. Decía, papá, ¿por qué no escribes un libro de fútbol, no? Y claro, yo lo tengo que reconocer. Yo de fútbol, pues ni flowers. O sea, yo, pues cuando lo veía él, cuando he visto que ha coincidido que veía, yo qué sé, pues algo que salía el Messi, el Maradona, una peli que veía de Pelé, tal, pues esas cosas más, sobre todo más decantado a que es la pasión de mi hijo, ¿no? Y oye, pues lo que tenemos los padres, que dando viéndolo allí, dando vueltas, hasta al final le dije, venga, va, que me lanzo y escribo un libro de fútbol. Y ¿qué es lo interesante? Que pasó en el confinamiento, que es ahí donde quería insistir, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que si no llega a ser por mi hijo, yo aquí hubiera hecho un acto garrafal, ¿no? Porque yo, y lo cuento así como anécdota, decía, mira, aquí vamos a poner que en el partido tal van a emplear la táctica /27 5.2 asterisco. Claro, el niño, como podéis comprender, partiéndose la caja diciendo, ¿qué hace si eso no existe? Digo, ya, pero como yo no sé si habrá un fuera de juego, si habrá un no sé qué tal, tú eres el asesor técnico. Y entonces ahí involucré, se olvidó de no poder participar en el juego y vivimos esta experiencia. Así que bueno, Muy bien. puntualizar que a veces el confinamiento también nos puede haber traído cosas buenas. Y eso yo creo que en tu caso también ha sido De hecho, así. han salido muchos libros del confinamiento. Claro, claro. Al final uno ahí ha dicho, ¿y qué hago con lo que estamos viviendo? ¿No? Lo meto. Bueno, pues importante tenerlo ahí en cuenta y yo creo que es bonito también, ¿no? Esa unión. Eh, esta pregunta va un poco así, porque en el fondo tu libro, como va a hablar de tu experiencia, yo creo que el que se base en tu experiencia podrá tomar nota de lo que puede suceder en la vida, cómo puede tener una pasión, cómo acabar volcando esa pasión que fue un poco truncada de manera deportiva, por decirlo así, como portero, pero que ahora, pues a través de ser profesor de educación física y el libro que has sacado y la pasión que sigue estando, eh, ¿qué piensas con esto para poder ayudar a los demás de algún modo? Pues a ver, yo sé que mi libro tiene un enfoque para futboleros, para deportistas, para alguien que haya jugado en un momento dado al fútbol. Entonces, realmente lo que pretendo es que cuando alguien coja mi libro
viaje al fútbol de antaño, a sus inicios, por así decirlo. Todo aquel que ha jugado a fútbol seguro que ha pisado un campo de tierra, se ha atado las botas con los cordones alrededor del tobillo, le han dicho algo desde la grada, le han lanzado algo desde la grada, o se jugó de visitante alguna vez que otra, le apagaron el calentador y se tuvo que duchar con agua fría. Entonces, el objetivo de mi libro es ese, viajar al fútbol de antaño que tantos recuerdos nos trae. Así también decirte que uno de los objetivos que yo me marcaba era hablar de porteros, de muchos nombres, pero sobre todo de porteros desconocidos. Y también el objetivo principal es valorar la figura del portero, que siempre ha sido una figura bastante denostada. Entonces, un poco por ahí, esos son los objetivos de mi libro y por donde lo enfoqué. Genial, bueno, aquí yo no sé cuántos habéis llegado. Hola a todos, muchas gracias por asistir a este peculiar directo tan interesante, la verdad, sobre el juego de fútbol, los valores, la experiencia personal, que todo se mezcla en esta fusión. Y claro, a mí qué me pasó, que precisamente cuando leí el título, ¿no?, de tu libro, que podías volver a enseñarlo y así la gente se refresca la memoria porque van llegando. ¿Vale? Un portero no es una puta de cabaret. Claro, el nombre yo sé que a lo mejor impacta un poco, pero esa es la idea, ¿no? Darle lo que corresponde. Sí, me gustaría decir que mucha gente me pregunta ¿de dónde has sacado ese nombre? Pues bien, como estamos hablando de la figura denostada del portero, el portero que siempre le insultan, que siempre le tiran cosas, que siempre hablan mal de él, pues bien, las aficiones se inventaron un cántico en contra de los porteros, sobre todo en aquellos momentos en los que realmente el portero rival estaba haciendo un gran trabajo. Y hay una canción, que bueno, si quieres te la canto un poquito, bueno, venía a decir que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret. Entonces mi libro viene Es verdad, ostras, si me suena y todo, hola, ahí la has dado, es verdad. Pues sí, Entonces, sí, claro, mi claro. libro viene a reflejar un poco eso, que un portero no es una puta de cabaret y de hecho los porteros siempre tuvieron algo que decir a lo largo de la historia, para lo bueno y para lo malo, a pesar de no meter goles. En ocasiones sí. Genial. Bueno, pues entonces, después de eso que has contado, teniendo en cuenta pues tu visión del portero, yo, aunque mi tema pasional es la escritura más que el fútbol, pero claro, está rodeado de... O sea, en mi, digamos, sensibilidad, manera de ver la vida, sé valorar, ¿no? Cuando hay un talento en algo de una historia distinta. O sea, yo como jugador de fútbol o como portero, pues no. Pero cuando veo a alguien que sabe hacer algo así, dices, ostras, es que esto hay que... O sea, tiene un talento ahí natural, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta de la vida en general. Entonces quise poner algo sobre ello en el libro, sobre el mundo del portero. Entonces, bueno, pues aquí lo que sucede es lo que os voy a contar en el capítulo... A ver, un momento. Sí, en el capítulo 7 del libro, ¿vale? De los tornados, que dice así. Quedaban 5 minutos. Quedaban 5 minutos. Poco tiempo para que se decidiera nuestro destino. Y más aún si el balón estaba en posesión del equipo contrario. Román venía dispuesto a todo. Para él, ese día también era importante. Se jugaba mucho, se había ganado a pulso su reputación y los rebeldes, su equipo, estaban a un paso de ir a la final. Bueno, a un paso no, a un gol. Se acercaba igual de veloz que una gacela, trotaba por el césped, hacía piruetas y se burlaba de nosotros demostrando lo bueno que era. Un chulillo, vamos. El tío se lo tenía muy creído y sabía que nunca se iba a dar por vencido. Pero yo tampoco. ¿Cómo me hubiera gustado estar de jugador en lugar de portero? Lo había dado todo. No hubiese permitido que me regateara. Seguramente hubiese marcado el gol de la victoria. Pero no, me tocaba de portero. El fútbol era un deporte de equipo, todos juntos como una piña. Así que ahora mi trabajo era parar el balón, detener su oportunidad de gol. Román pegó un chupinazo igual de fuerte que un cohete. Yo no era muy alto, que digamos, y me la lanzó imparable. Aún así salté lo máximo que pude. La pelota pasó por encima de mi cabeza e iba directa a la portería. Todo estaba perdido. Nuestro sueño se desvanecía.
desaparecía igual que el agua por el desagüe de la bañera, y era culpa mía. Yo era el único responsable. Es lo que le pasa siempre al portero. Si lo hace mal, se nota un montón. En el momento en que la gente ve que una pelota va a entrar dentro de una portería, ya está diciendo que el portero da igual del equipo que sea, lo podría haber hecho mejor. Por eso no me gusta ser portero. Yo creo que refleja un poco, ¿no? Pues esa labor del portero que siempre está, yo lo hubiera parado, ¿no? Yo no sé qué. Dice, pues tú no estabas ahí, ¿no? Y encima, pues un tanto desagradecida, ¿no? Esa visión de que tú, como portero, si estás ahí y te meten si lo paras, parece que mira, qué es lo que te toca hacer, ¿no? Pero si te meten el gol, es que hemos perdido porque se lo han metido el portero. Bueno, pues yo quise reivindicar esto, no sé si estás de acuerdo en la forma, pero yo creo que va un poco por ahí a veces, ¿no? Como somos, la sociedad juzgando sin parar, ¿no? Correcto. ¿Qué te voy a decir? Lo has delatado muy como es. Como es, ¿no? ¿Te suena este proceso como está, yo qué sé, si quieres añadir algo, como portero, tú que has sido portero casi profesional, si no llega a ser la cosa que te sucedió, que tuviste que dejarlo, ¿has sentido a veces esa presión de que todo dependía de ti, qué tal, o ese rechazo tal vez? Sí, correcto. Cuando eres portero, es lo que tú vienes un poco a comentar, que si las paras, va el balón a la escuadra, haces un paradón, era lo que tenías que hacer, era tu función, tu profesión. Pero claro, cuando fallas, eres el único hombre, estás atrás, en la línea de meta, corres el mayor peligro. Como decíamos, es una profesión muy poco valorada y desagradecida, aunque si bien es cierto que hay momentos que yo, por ejemplo, cuando era pequeño y conforme iba creciendo, yo cuando hacía una parada, a mí se me erizaba el pelo, el vello, sentía un cosquilleo en la barriga y el ver la felicidad de mis compañeros, para mí eso no tenía precio, eso era mejor que marcar un gol incluso. Claro, ahí tenía que estar, lógicamente ahí tenía que haber esa pasión, ¿no? Un poco de que uno si siente que dentro de sí que tiene que ser portero, tiene que haber un punto de satisfacción, porque si no, claro, pues un poco, si se me permite, como la figura del árbitro. ¿Cuántos nos han llevado la bronca porque lo que sea, ¿no? Entonces, claro, son figuras un tanto Sí. cuestionadas en el mundo deportivo como que parece que puedan ser responsables de, ¿no? Yo ahí lo dejo, es mi humilde opinión, pero es verdad que en algún momento de pasión, de enfado, de que se ha visto dejado de vivir, pues el portero se puede llevar el fallo y el árbitro ni cuento, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos, que tampoco pensaba hacer un monólogo sobre los árbitros, que no era mi intención. Una pregunta, ¿no? Contando un poco lo que has dicho, ¿el Sí. portero nace o se hace? ¿Cómo Mira, lo ves tú ahí? esta pregunta que me estás formulando justamente la tengo yo en uno de mis capítulos y la respuesta es clara. El portero nace o se descubre. Y te voy a explicar yo por qué. Yo, por ejemplo, mi padre fue ciclista. Mi Uh madre -huh. no practicó ningún deporte. Y ellos a mí nunca me dieron ningún consejo de cómo lo tenía que hacer. Entonces, el tener que soportar golpes, balonazos, insultos, no todo el mundo vale para eso. Es un gen de fábrica que traemos digamos, los porteros. Todos los Claro, porteros tenemos una coraza para soportar todo eso. Entonces, como te decía, el portero nace o se descubre por el camino, porque también es cierto que hay muchos jugadores de campo que empezaron siendo delanteros, siendo centrocampistas y vieron la profesión de portero y se volvieron a la portería. Entonces ahí es muy importante el papel de los formadores y más concretamente el entrenador de porteros. importante. Ahí, sí, claro, lógicamente. No solo nace, sino poder detectar quién tiene ahí esa chispita o ese talento escondido. Así que bienvenido. Bueno, no sé si esta pregunta ya la has respondido, pero yo te la lanzo, ¿no? Y es que, claro, si en tu experiencia personal hubieses podido estar de jugador, ¿no? En lugar de portero, ¿piensas que sería fallar a tu portero interior y mejor entonces quedarte como has estado y tener la vida que has tenido? ¿Qué piensas al respecto?
Pues a ver, no lo sé y te lo voy a explicar por qué. Yo empecé de pequeño jugando en el colegio. Yo recuerdo que en el colegio nadie, pero nadie se quería poner de portero y gritábamos aquello de el último que toque el larguero se pone. Y yo se ve que ese día perdí esa apuesta, por así decirlo, y empecé de portero. Y bueno, muy mal no lo tuve que hacer porque, porque me declararon el portero de la clase y jugamos una clase contra otra y siempre Cristian era el portero. Entonces, claro, yo no llegué a experimentar lo que era ser jugador de campo porque enseguida empecé. Entonces, si a lo mejor hubiera sido jugador de campo y hubiera metido un gol, pues quizás hoy no estaríamos aquí hablando. Yo recuerdo que cuando era pequeño, por así decirlo, todo el mundo soñaba con marcar el gol perfecto. Y el gol Claro, perfecto era coger el balón en el centro del campo, regatearse a todos los adversarios, llegar y meter gol. ¿No? Como hizo Messi hace unos años. Pues bueno, ajá. en mi época era Maradona, en el gol que metió en el Mundial del 86, regateándose a todos los ingleses, llegar y meter gol. Todos los niños soñaban con eso. Yo, en cambio, soñaba con ser Peter Shilton y haber podido parar Ese ese. gol. Entonces yo nunca me he cuestionado esa pregunta porque como siempre me inicié de portero, pues no sentí otra cosa que serlo. O sea que estaba claro, no había duda, ¿no? No había duda. Me acabo de acordar de una foto que pusiste en tu Instagram, ¿no? El que lleva el título del libro, un portero no es una puta de cabaret. Ahí podéis encontrar, pues, que va poniendo fotos y hablando de porteros ahí, Cristian, un poco para, bueno, pues para abrir boca, ¿no? De esta pasión que tiene, que salías con una camiseta de Oliver y Benji. Sí, creo Y, que es esta misma que llevo aquí hoy. exacto, perfecto, exactamente, esa es, esa es. Entonces, claro, ahí ya dije yo, no, sí, es que encima fútbol, friquismo, infancia Yo, compartida, yo de pequeño recuerdo merendar un bocadillo de nocilla en una mano viendo los dibujos de Oliver y Benji. Y eso mismo está relatando también en mi libro. claro, exactamente. Pues yo, a mí lo que sí que es verdad que cuando los niños decían, no, tal, es el fútbol, y bueno, hay una serie de mi infancia que ya que os gusta el fútbol os va a gustar, ¿no? Y ahí metiendo capítulos de Oliver y Benji sin parar, lo único bueno es que como ahora están más accesibles, no había que esperar la eternidad que estaba la pelota ahí 3 años hasta que nunca llegaba a la portería, que nos volvía locos porque hasta el día siguiente no sabías qué pasaba y ahí iba la cosa, ¿no? Pero me pareció pues otra anécdota curiosa y que yo también nombro en mi libro en un momento puntual por una situación que sucede, también hablo de Oliver y Benji, vuelvo a hablar ¿no? de las sincronicidades que hay en el mundo, en la existencia, aprovechando ahí a meter porque bueno, yo como en mi Instagram, entre otras cosas, hago reseña de libros como Bookstagramer espiritual y de autoayuda, pues yo en estas cosas de las uniones y las conexiones las creo porque siento que pasan por algo. Entonces, bueno, ya de momento llevamos varias. Hablo del portero, el tuyo va de portero. Oliver y Benji, aparece Oliver y Benji. En fin, ¿no? Yo creo que eso, escrito en el confinamiento, publicado con Amazon. Bueno, pues oye, por algo estás aquí, por algo yo sentí esto y bueno, por aquí no sé quién ha puesto grande Cristian. Aprovecho Mónica, bienvenida también y alguno más que habréis llegado. Ya disculparéis, pero estamos enfrascados, sobre todo yo, en esta charla y estoy entusiasmado y seguramente me he perdido de saludar a alguno, pero muchas gracias por estar aquí hoy y por compartir conmigo y con Cristian este momento atípico en mi perfil, pero interesante a la vez. Yo creo que si te apetece ahora, pues podrías contarnos varias cosas, ¿no? Quiero yo. Una es que leas un trozo del libro y que nos cuentes una anécdota. Claro, yo no sé si la anécdota que nos va a contar forma parte del libro, entonces un poco lo que quieras para que la gente pueda tener las dos cosas. Ahora podemos hacer una y dentro de un ratito la otra. Y así, pues ver un poco cómo está escrito, cómo lo has contado, cómo te has desenvuelto, porque eso a veces, pues en el mundo de la escritura va bien un poco de, mira, encima lo hace fluido, lo hace así, lo hace con... Así que yo te lanzo ahí la propuesta. A ver, te voy a hacer yo a ti una pregunta. ¿Tú cuando Ah, eras jovencito, recuerdas algún balón? ostras, sí que recuerdo algún balón, pero no te sé decir cuál, Bueno, porque mira, ahí va... te voy a dar una pista. ¿Recuerdas un balón que era de cuero, blanco, con triángulos negros? Sí, sí, claro. Que estaba muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Sí, ¿Te recuerdas, durísimo. recuerdas el nombre? No, ahí ya me has matado.
Pero bueno, claro, ahí está la anécdota. Venga. Aquí viene la anécdota. Bueno, en uno de mis capítulos empiezo a hablar un poco de cómo fueron mis inicios, hablaba del colegio y viene por aquí. Dice, en el recreo, entre tanta aglomeración, no te mataban de milagro. Éramos los únicos del mundo capaces de diferenciar nuestro partido de otros tantos que se jugaban al mismo tiempo y en el mismo campo. Unos jugaban con una pelota de papel de aluminio, otros con una lata chafada, y los que tenían más suerte jugaban con un balón de reglamento. En aquella época fue el balón mi casa, el rey de la dureza, ya que estaba más duro que una piedra. Nunca se usó a nivel profesional, pero todo aquel que ha jugado al fútbol lo conoce. Un esférico de cuero tan resistente que sobrevivió a la dureza de los campos de tierra frente a la fragilidad de otros modelos de primeras marcas, que no duraban ni un mes y acababan resquebrajados. Era tan duro que uno debía tener muy claro y mucha valentía para poder rematarlo de cabeza, porque la posterior jaqueca estaba asegurada. Se recordará sobre todo por aquel que alguna vez haya recibido un balonazo, porque seguramente hoy todavía le seguirá doliendo. De niño escuché en más de una ocasión decir aquello de «duele más que un balonazo de mi casa», lo que nos llevó urgentemente a decir la regla de «no vale trayazo en las faltas con barrera». Ese es el balón del que le hablo a los niños cuando estos se quejan de que el suyo está demasiado hinchado y duro. Ostras, pues claro, claro, ya he hablado que mi experiencia en el fútbol era un tanto así, no recordaba la marca ni tal, pero cuando has empezado a contar lo del patio del colegio, que todos juegan a la vez, pues que es verdad, yo dices, no sé cómo sobrevivimos ante la locura o cómo eso podía suceder en el mismo recreo con un profesor ahí mirando a todos, no me extraña, claro, yo luego tengo la memoria que siempre había alguno luego que tenía que ir a la enfermería, ¿no? Y entre medio lo digo con cariño porque en aquella época eran menores las chicas que jugaban al fútbol. Siempre había alguna chica jugando a otra cosa que recibía balonazo y luego bronca, ¿no? Había follón ahí. Entonces me has trasladado, sí, a esa infancia. Esta sensación que tú acabas de tener de tu infancia, que te he hecho llegar a tu infancia al colegio, es el objetivo del que hablamos al inicio de mi libro. Que hablamos del libro. Eso es lo que yo realmente quiero mostrar a mis lectores. Bueno, pues a mí ya me ha parecido genial. Espero que os animéis. Ahora entramos en el momento de la publicidad. Así que saca el libro, di dónde lo pueden encontrar, en qué formatos y si pueden acceder a ti para que se lo mandes dedicado. Venga, un poco de promoción. A ver, este es mi libro, Un portero no es una puta de cabaret, lo podéis... Súbelo, Cristian, súbelo un poquito ahora para que vean el dibujo, exacto. Vale, genial, perfecto, muy bien. Vale, pues este es mi libro, aquí tenéis a Zubizarreta, uno de mis ídolos de la infancia, de los años 90, y bueno, lo podéis encontrar en Amazon, también contactando personalmente conmigo a través de Instagram o de Facebook. Y bueno, y pronto estará en varias librerías, pero bueno, como te comentaba que el libro ha salido hace poquito, pues ahora mismo lo tenemos en estos medios. Perfecto. Una cosilla, si no me equivoco, lo tienes también en Kindle, ¿no? Correcto. Que es el ebook de Amazon, y en Kindle Unlimited, que es el Netflix de los libros. Yo creo que con eso la gente ya se aclara, ¿no? Además, lo tienen muy baratito, por 2,99 lo pueden encontrar. Exactamente. Pues ya está, ahí puesta la promo. Entonces, yo ahora hago la misma promo. Este libro pasa lo mismo. De momento, solo lo puedes encontrar para los del pueblo en la librería Aragon Disc. Es, ya que aprovecho, recuerdo, ¿vale? Con dibujitos, con tal, ¿vale? Un excelente trabajo que hizo mi amiga escritora Maore P. Bautista, que se lo ha currado con el Photoshop y ha conseguido que este proyecto salga adelante, porque si no sería solo letra escrita y le faltaba magia. Está en Kindle Unlimited, y si alguien quiere, ya conocéis mis redes y mi Instagram por privado, yo os lo mando dedicado y encantado. Después de esto, pues seguimos con las preguntas. Añadiendo lo que tú me comentabas, guay. De fotografías, como he hablado de los porteros de los años 70-80, inicios de siglo, me parecía simpático, por decirlo así, presentar a estos porteros en forma de cromo. Y aquí viene, por ejemplo, un ejemplo de cómo vienen los porteros. ¡Qué guay! En concreto serían los porteros de los años 80, con Arconada, Jean-Marie Paf, Bat, etcétera. Pues nada. Está genial porque hasta los cromos son como los de la época.
Porque los de ahora son distintos, o sea, llevan ya otra historia. Los de antes era que dices, ay madre, socorro, que esto está muy frágil. O sea, has tenido ahí una labor de campo muy, muy, muy trabajada. Enhorabuena. Gracias. Más preguntillas te voy a hacer. A ver, bueno, algo has dicho de Zubizarreta, pero yo te lo voy a preguntar igual por si acaso y así nos lo confirmas. Según tú, ¿quién es el mejor portero de todos los tiempos? A ver, dicen que el mejor portero de todos los tiempos fue el ruso Lev Yashin, la araña negra. Y lo dicen porque ha sido el único portero que ha ganado el Balón de Oro, un galardón que solo está reservado para los delanteros, para aquellos que meten goles y donde los porteros y los defensas no tienen cabida. Pero claro, si tú esta pregunta se la formulas a un chaval de la generación Z, es decir, de los chavales de hoy en día, pues te dirán que el mejor portero del mundo es Iker Casillas, porque le han visto levantar una copa del mundo. Pero para mí esa pregunta, yo te contestaría que grandes porteros han habido en todas las etapas. No sé, yo si quieres hago un pequeño recorrido para que tú veas todos los grandes porteros que han habido. Por ejemplo, en los años 70, todo el mundo conoce al italiano Dino Zoff. O a Sepp Maier, que fue el que recibió el gol de penalti a Lopanenka. A los ingleses Peter Shilton o Gordon Banks, que Gordon Banks le hizo un paradón a Pelé y la catalogaron como la parada del siglo. Y cómo no, el gran Iríbar, que era tan cojonudo, que tenía una canción que le decían Iríbar, Iríbar, Iríbar cojonudo, pues esos para mí fueron esos para mí fueron los grandes porteros de los años 70. Ahora, seguro que me dejo alguno en el tintero que para otros oyentes hayan sido los mejores. En los años 80, pues no sé, Schumacher, Walter Zenga, Jean-María Paz, o así a nivel español, seguro que todo el mundo se acuerda del gato de Betanzos, Paco Bullo, que tuvo ahí mucha rivalidad con Zubizarreta. Y como no, Arconada, que volvemos a lo mismo. Arconada fue un grandísimo portero y todo el mundo, ¿por qué se acuerda de Arconada? Por el fallo que tuvo en la Eurocopa ante Platini, que se le coló el balón por debajo. Y bueno, en los años 90, que es un poco más mi época, yo me quedo con la chulería de Cañete. Cañete era mi gran ídolo. También lo fue José Francisco Molina, que para mí fue un portero aventajado, que jugaba adelantado, como es el portero actual. Y no sé, porteros internacionales como Peter Schmeichel, el gran danés, Tafarel, el brasileño, Pagliuca, todos estos seguro que ahora se te van viniendo a la mente. Y de los años 90 también me acuerdo de un portero, el búlgaro Mijailov, que tiene una curiosa anécdota, que si me lo permites te la cuento. Claro que sí, adelante. Esta anécdota también es más que nada para que veáis el tipo de anécdotas que cuento en En el libro, sí, estupendo, sí, pues sí, así se hace una idea. el bueno de Boris Mijailov, acudió al Mundial de Italia 90 y el hombre pues acudió ya pues, con sus entradas, con su medio calvete. Y 4 años más tarde acudió al Mundial de Estados Unidos y claro, lucía una frondosa cabellera. Y claro, todo el mundo se hizo eco de esto y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues nada, el amigo utilizó un peluquín que casi le jugó una mala pasada y los medios de comunicación pues estuvieron ahí informando de la noticia. No sé, me parece muy, muy interesante, muy curiosa y este es el tipo de anécdotas que cuento. Y bueno, ya en inicios de siglo, pues bueno, todos los porteros que seguramente todos los oyentes y todo el mundo se le venga a la cabeza. Esos son más o menos los porteros de los que suelo hablar. Aclarado, yo creo que has demostrado tu conocimiento del medio, tu pasión y un poco pues de qué va, qué anécdotas pueden encontrar, así que ya sabéis, a quien le interese el libro, os podéis poner en contacto con Cristian o cogerlo en Amazon. Tenemos una preguntilla por aquí que nos han dejado, a ver, que supongo que es común, porque dice, ¿habéis tenido momentos de dejar de escribir y no terminar el libro? Así que está para los dos. Responde tú primero, por favor. Pues a ver, yo el libro, sí, claro, hay momentos que te cansa y son necesarios también dejarlo un par de días, meterlo en el cajón y olvidarte un poco de él, porque es como todo en la vida, al final luego lo vuelves a coger con más ganas. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi libro no se ha hecho de un día para otro.
Yo mi libro ya lo llevaba pensando desde hace muchos años. Tuve que hacer un gran trabajo de investigación, Claro, claro, para poner fechas, anécdotas, contrastar información, sobre todo de porteros que yo todavía ni había nacido. He tenido que leer mucho, he tenido que ver muchos vídeos para contratar todo ese tipo de información. Entonces, claro que cansa y claro que es necesario parar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribirlo como tal, que fue, pues ya te digo, pues en el mes de mayo del año pasado, yo llegaba a estar jornadas de entre 6 y 7 horas. Lo hacía como prácticamente como un trabajo. Me levantaba, mm, me ponía a escribir, comía, descansaba, volvía a escribir. Y luego ya con el trabajo de maquetación y el trabajo de ilustración tenías que volver a leer, volver a leer, volver que todo quedara muy bien. Entonces, claro. claro que es necesario. Además, yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia aconsejo que cuando se está trabajando en un libro, dejarlo, cuando uno se ve que su CPU se ha colapsado, Sí, intentar dejarlo un par de días. sí, porque desde ahí ya todo parece malo. O sea, es como ya lo tiro ya y digo, esto lo que he hecho no vale para nada y tal. Hombre, desde luego tu experiencia, lógicamente, al ser una temática concreta de querer poner anécdotas, información de porteros de varias épocas, claro, has tenido que hacer un trabajo, ¿no?, de documentación que hacen muchos escritores también cuando quieren hacer una obra de ficción y tal, ¿no? Entonces, lógicamente, eso ha llevado un grado de insistencia, de mirar, tal, y luego muy importante lo que has dicho de contratar ahora me sale, constatar fuentes, porque claro, como pongas aquí en uno han dicho no sé qué y luego que no de esto, se te come todo el mundo porque dirán, no. Entonces aparecerá uno que se lo sabe de memoria, ¿no? Y eso es un riesgo, lógicamente. En mi caso, como esto era ficción pura, estaba encerrado en casa y tenía el niño que cuando escribía un capítulo por la mañana me decía, oye, a ver cuándo escribes el otro, papá, ¿no? Que yo normalmente pues escribía cuando se dormía y entonces al día siguiente ya tenía lectura, ¿no? Entonces, conforme iba escribiendo, iba leyendo. La verdad que fue rápida la cosa en cuanto a escribir. Entonces ahí eso no lo noté. Por hablar de anécdotas, ¿no? Y de cosas. El problema era encontrar un dibujante. Encontrar un dibujante, no que no haya buenos dibujantes, sino que, claro, es un trabajo y repercute un dinero y estábamos en crisis todos y con los ERTES y tal. Entonces, yo le decía a mi hijo, bueno, ya lo tenemos ahí, a ver qué pasa, ¿no? Y tuve la suerte, pues eso, de encontrar a esta amiga que diseñó también la portada, que me ayudó con otras cosas y le dije, ya desesperado, después de mirar y tal, le dije, ¿tú crees que con el Photoshop y tal podrías hacer allí no sé qué? Y me dijo que sí. Y entonces, bueno, pues claro, aparecen cositas como esto así, o como, no sé, por poner un poco un ejemplo, ¿no? Para que veáis, ¿no? Como pues una chica que también juega, que se llama Judith, que es una chica futbolera también, y los iba colocando por ahí, los iba con esto, y entonces ha quedado un libro muy armónico, muy bonito visualmente, Uh -huh. gracias a ella. ¿Qué pasa? Por lo que hablamos, esto sería como cuando, yo qué sé, si quieres sacar un disco, luego hay que editarlo ahí 3 años. Si sacas una película, la postproducción y te cuento. Pues volcar esto, que era más dibujo que texto en el mundo de Amazon, era una locura. El ebook lo pudo colgar perfectamente, lo salió en diciembre, tal, no sé qué, y entonces, ahora cuando tenga un hueco, tranquilo que te ayudo, Xavi, y ponemos el físico. Una locura. Era otro formato, había que buscar otra historia, a poco, no sé, yo ya me veía que igual iba a salir el ebook por un lado y el otro iba a tener que ir a una imprenta porque con Amazon nos volvíamos locos. Y al final, pues bueno, a través del InDesign y no sé qué, y buscando otra ayuda y toda la mandanga, pues aquí lo tenemos después de casi, no sé, 2 o 3 meses más de haber salido. Entonces, claro, dan ganas de mandarlo todo a pastafán, que se dice por las Cataluñas, ¿no? Que es de donde provengo un poco, ¿no? Por no decir una palabra más soez que ahora no me venía, ¿no? Pero no hay que rendirse y más cuando ya tienes el enfoque, ¿no? Está muy bien hacer parones, darte tu tiempo, parar, reescribir, replantearte, a lo mejor ibas para aquí y a lo mejor hay que ir para allá, pero si te rindes tú, que eres la persona que quiere sacar el proyecto para adelante, desde luego entonces ya es que no saldrá, porque supongo que estarás de acuerdo conmigo, Cristian, que siempre hay un problema u otro. La portada que te cuadre, el no sé qué, que no sé qué, la prueba de impresión,
Siempre hay un lío. Quería. ¿Eh? La sangría, exacto, cuando te corta por otro lado. Entonces, claro, el mundo del autopublicado está muy bien porque tienes cierta libertad, pero te obliga a saber un poco de todo o saber encontrar la gente que lo sepa llevar a cabo, ¿no? Y eso es complicado. Es complicado, pero se puede. Así que si tenéis historias por ahí, no os rindáis y para adelante. Desde aquí os animamos porque, mira, dos personas completamente distintas, cada uno en un sitio, con una idea, con una necesidad y sacando libros. Así que se puede. Adelante. Como ahora ya me gustaría entrar un poco al tema de tu faceta de profesor, ¿no? Entonces, claro, como profesor de educación física y de primaria, eh, ahí te voy a hacer una pregunta, tengo otra ahí, pero primero te voy a hacer esta, ¿no? ¿Cómo es el tema de los valores, del trabajo en equipo? ¿Cómo está la sociedad actual en el mundo deportivo de los pequeños? ¿Es un reflejo de los adultos que estamos crispados por la prisa y tal? ¿Se han perdido esos valores? ¿Cómo lo ves tú como profesor, no? Pues a ver, los valores tanto en el deporte como en la vida hay que cumplirlos por el bien de los participantes. Entonces, valores como, por ejemplo, el respeto es fundamental. El respeto por el deporte, por la práctica deportiva, respeto por uno mismo, por el compañero, por los rivales, por el árbitro. Entonces, es fundamental que haya respeto, así como confiar en el trabajo en equipo, confiar en el compañero, confiar en el entrenador, que hoy en día parece que los padres no confían nada en los entrenadores cuando los mismos entrenadores quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas porque no tenemos que olvidar que estamos tratando con niños y que los estamos educando. Entonces, el saber ganar, o sea, el saber perder, el saber ganar es fundamental, el no tener que hacer trampa, que los nenes sean humildes. Entonces, todo ese tipo de cosas no nos damos cuenta a veces y solo nos obcecamos en lo puramente deportivo y en el aspecto competitivo. Entonces, claro, como adultos, como educadores, como entrenadores, tenemos que tener en cuenta que los deportes tienen muchísimos, pero muchísimos beneficios, pero también tiene otros inconvenientes. Entonces, que un nene, por ejemplo, se te frustre porque no ha ganado un juego, pues puede acarrear serios problemas cuando sea más mayores. Entonces, es fundamental, como te estaba diciendo, el tema de la educación desde la cantera, desde abajo. Y también, como no, también la disciplina, porque también tengo que decir que hoy en día los chavales carecen total de disciplina. Sin ir más lejos, hasta hace poco veo a los chavales de hoy en día que hace un día de frío, un día de calor, de lluvia, y deciden no ir a entrenar. Entonces, hay que mostrarle que el deporte es trabajo, es constancia y sobre todo respeto, como te decía. Bueno, yo me imaginaba esta respuesta por tu parte, porque además siendo profesor y con lo que hemos ido hablando, yo sabía que iba a encajar y vuelvo a hablar de la sincronicidad una vez más, ¿no? Porque yo necesitaba una excusa para como creador, ¿no? Como escritor, encontrar algo para transmitir en el libro, porque si solo iba a ser cómo jugaban un partido, bien, claro, porque bueno, ya para mí ya era un reto, ¿no? Y darles a ese juego y para saber dónde parar para ver qué pasa y cómo dejar un capítulo con ganas de seguir leyendo el otro, ¿no? Que hay estrategias, pero lo tenía que llevar todo al mundo del partido, del fútbol, de toda esta historia, ¿no? Pero yo necesitaba algo más para que a mí me motivara en esa parcela, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo he usado pues algunos personajes que lo de perder, por ejemplo, lo llevan fatal, ¿no? O lo del trabajo en equipo no saben lo que es. Y entonces esos valores que para mí también me parecen muy importantes, pues los he metido ahí en la historia de ficción un poco para que uno reflexione, porque aunque es infantil juvenil, esa es apto para todos los públicos. Y ahí hay pues valores metidos para que uno vea y en el fondo para que rasquemos y veamos cuánto esto lo hace un niño, cuánto lo puede haber hecho un adulto o cuánto yo reaccionaría mañana si me enfado con el vecino, ¿no? Y ahí queda. Yo creo que eso es importante porque si no estamos bien nosotros, los niños lo pillan igual y se piensan que eso es lo coherente y el camino. Así que hay que buscar esa parcela y por ahí yo quería meterlo un poco, ¿no? Recuperar esos valores sobre todo de
de comprensión, pues sí, uno se puede enfadar, claro que sí, pero eso no significa que tenga que pegar al otro porque ha perdido, ¿no? Podrás expresar tu enfado, que eso es una emoción que hay que sacar, pero hay que ver qué es lo que te enfada de eso, ¿no? La otra persona no es responsable de tu enfado, simplemente pues ha hecho lo que venía a hacer y en ese caso ha ganado, ¿no? Y eso a veces en esta sociedad no está muy claro y por desgracia hay que aprenderlo de pequeños porque de mayor sigue pasando. Te enfadas con el compañero de trabajo, la compañera de piso, el jefe porque te ha dicho, el otro porque te ha gritado y hay que aprender a poder gestionar esas emociones y esos valores para movernos de verdad con libertad con el mundo y con coherencia. Así que yo ahí también lo lanzo y por eso esa pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Podéis buscar lo que explica Cristian en su libro y podéis buscar lo que cuento yo en el mío. Son dos experiencias distintas, pero que en el fondo, de alguna manera, hablamos de formas y de cosas parecidas, usando el fútbol como pretexto, como excusa para hablar de un camino en la vida y esa era un poco la finalidad de este directo. No sé si querías decir algo, que tenemos otra pregunta antes, pero porque llevo un rato ya hablando, di algo si quieres de esto, ¿te No, nada, apetece? nada, perfecto. Si lo que estás diciendo es lo que bien hemos comentado del CECA de los valores. Estamos trabajando con niños que en un futuro serán personas y todo lo que ocurra tanto en el ámbito educativo como en el ámbito, o sea, en el ámbito educativo como en el ámbito deportivo, todo eso va a influir. Entonces, respeto, humildad, disciplina, trabajo en equipo, saber ganar, saber perder, no hacer trampas. Eso Exacto. habla. Genial, estoy completamente de acuerdo. Sí que, sin desvelar nada, sí que quiero decir que en el de los tornados no solo son los niños que se tienen que ver ante unas situaciones determinadas emocionales que gestionar y tal, sino que hay algunos adultos que a lo mejor no son ni tan perfectos, ni tan buenos, ni tan honrados. Y yo lo lanzo allí porque me parece como que va solo que son los niños que no saben gestionar sus emociones o su vida, ¿no? Yo lo lanzo allí con una subtrama metida en la historia para darle un poco de juego donde pasan otras cosas que no tienen que ver exactamente con el fútbol, pero sí que repercuten, ¿no? Y ahí, pues yo lo lanzo, ¿no? No hay que olvidarse, todos somos responsables en la etapa en la que estamos de lo que podemos hacer con los demás, ¿no? Y ahí lo dejo caer también para que el fútbol no le convenza mucho, que sepa que hay otro puntito ahí que igual le pueda interesar. Con eso vemos la pregunta que nos han lanzado. Para Cristian, dice, ¿te has planteado escribir alguna biografía de algún portero? Preguntan por aquí. Me parecía mucho más interesante escribir de porteros en general porque lo que intento en el libro, como decía al principio, es trasladar al fútbol añejo, al fútbol antaño, al fútbol vintage, por así decirlo, de épocas pasadas. Tendría que saber muy bien de qué portero se me pondría para hablar. Pero para ello, para hacer un estudio, hay que hacer un gran estudio y conocer muy bien. Yo he leído muchas autobiografías, o sea, biografías de otros jugadores, como por ejemplo hace poco me leí la de Iniesta, que cuenta desde su infancia hasta cuando es campeón del mundo. Y la verdad que su biografía, por ejemplo, es un relato donde hablan el resto de amigos. O sea, uno opina una cosa, otro opina otra cosa y así se une su vida. Sí, posiblemente en un futuro lo haga. Ahí está. Genial, perfecto. Yo me acabo de acordar de una tontería, pero bueno, buscando esa sincronicidad tal vez, de que hay una cosa que explico en el libro, ¿no? Que cuento, ficcionada un poco, que ahora os lo desvelo, que os lo voy a leer, pero que está basado en un hecho real y se podría, entre comillas, considerar anécdota. Entonces, teniendo en cuenta que el tuyo va de anécdotas, pues lo voy a leer, ¿vale? Y así luego lo cuento y no tiene más misterio. Lo único espera que lo encuentre porque, claro. A ver. Vale, exactamente, ese capítulo, el primer capítulo, ¿no? Y entonces el protagonista dice, me llamo Ronaldinho. Sí, ya sé que es un nombre un tanto raro para haber nacido en Caspe. Caspe es un pueblecito, para que no lo sepa, de la provincia de Zaragoza. Pero la verdad es que hay como 1 hora y media hasta allí. Bueno, ese es más o menos el tiempo que tarda el autocar cada vez que tenemos que ir a la capital a jugar un partido. Pues eso, que me llamo Ronaldinho.
Ronaldo de Asís Moreira, conocido mundialmente como Ronaldinho, fue un jugador brasileño que lo fichó el Fútbol Club Barcelona. El tío era un crack. Como buen brasileño destacó por su habilidad para controlar el balón y a mis padres, a los dos, les encantó desde el principio. Años antes de nacer yo, Jordi, mi padre, trabajó en una discoteca de Barcelona, la Sala Bikini, como DJ, y los del Barça iban allí de fiesta. Ronaldinho apareció una noche por allí y le pidió que le firmara la camiseta que llevaba, que cosas de la vida era del Barça, como no. La guardó durante años. Mi abuela, María, que tenía la capacidad de coserlo todo como si fuera Harry Potter, la convirtió en un body a petición de mi mamá Luisa. El día que me bautizaron, después de discutir con el cura varios días, lo llevaba puesto. Y por eso me llamo Ronaldinho Cortés García y me encanta jugar al fútbol. Bueno, después de esta introducción un poco para situar, pues os cuento la parte real, ¿no? La parte real es que Jordi es mi mejor amigo, disc jockey de la Sala Bikini hace un montón de años, y yo tuve el honor de ponerle la luz, ¿no? De light jockey que se llama, a las sesiones discotequeras que vivimos en nuestra juventud, por decirlo ya casi, ¿no? Y sí que es real que venía pues el equipo de Barcelona, porque el Fútbol Club Barcelona en aquel momento era una discoteca que estaba de moda, se llama igual, Sala Bikini, y bueno, se llamaba, creo que ahora ya nada. Y apareció Ronaldinho, haciendo su característico gesto así, saludándonos, unas fotos y tal. Todo lo demás era para darle veracidad a la historia, pero claro, cuando yo conté a mi hijo que lo había conocido, pues claro, de golpe se le abrían los ojos como platos, ¿no? Y bueno, me ha parecido, pues eso, rizar el rizo con lo de las anécdotas y las sincronicidades que existen en el mundo, y bueno, ahí queda para la posteridad también. Con esto ya casi estamos llegando al final, Cristian, entonces si te apetece leer algún trozo o contar otra anécdota, yo creo que sería lo suyo, y así a ver si así se animan a leer tu obra. Sí, pues mira, en el capítulo 2 cuento que allá por los años 90 no habían las grandes superficies que hay hoy en día para el tema de la ropa deportiva. Y entonces yo me acuerdo que cuando empezaba a jugar, pues no tenía ropa deportiva. Y voy a leer lo siguiente, dice: pensaba que iniciaría el campeonato escolar con la indumentaria que usaba en los entrenamientos, que no era otra que una triste sudadera y unos pantalones largos al más puro estilo de portero de balonmano, pero con unos cuantos rotos en la zona de las rodillas y de los codos. Pero días antes del inicio del campeonato, después de tantos suplicios y peticiones, convencí a mi madre y la llevé a regañadientes a la tienda para que ella también pudiera admirar esa obra de arte en forma de equipación. El tendero, muy simpático, acabó de convencerla. Como decía, es preciso recordar que en los años 90 no existían las grandes superficies de ahora, ni tantas tiendas de deporte, y menos para aquellos en las que hubiera algo de material para los minoritarios porteros. No me imaginé, aquí viene lo bueno, no me imaginé nunca salir de la tienda vestido como un auténtico portero profesional, con unos pantalones acolchados, con la camiseta del ídolo del momento, con unas míticas Kelme en los pies, con unos sublimes Reus en las manos, con unas calzas largas de esas que te cubren hasta la rodilla, espinilleras y ¡sorpresa! Mi madre me obligó a llevarme unas rodilleras y unas coderas, aunque fueran de voleibol, para protegerme de esas heridas ensangrentadas que siempre llevaba a casa. Lógicamente, el uniforme tenía varias tallas de más de las que necesitaba entonces para que pudiera utilizarlo durante varias temporadas. Bueno, y sigo hablando un poco y el final del capítulo lo acabo diciendo. Los días de partido, mientras me vestía en casa, me miraba al espejo, me sentía seguro y veía a Zubizarreta delante de mí, mi primer traje de portero. Genial, genial. Es que es verdad, es que transmites la pasión y la realidad. Claro, en aquella época había que coger varias tallas porque si no la cosa tururú. Entonces, bueno, pues excelentemente narrado porque forma parte de tu vivencia personal y eso está ahí. Y bueno, eso demuestra que aunque sea un libro que va de la figura del portero y haya datos técnicos tal vez, ¿no? Y de recopilación de datos, puede ser una lectura bien interesante. Así que animaros. Yo ya te digo que me la leeré con mi hijo seguro, seguro,
porque le va a encantar y ya te iré contando. Antes, saludar a Estrella, a Yaiza, a Maya, a Gonzalo Fernández, que son los últimos que han venido por aquí. Muchas gracias por asistir al directo. A J. Aubeg, que nos ha dicho olé. Rodríguez Mariloli, olé, 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 mi niño, viva pelotas de fútbol. Pues venga, ahí está todo. Y con esto, pues llegamos al final del directo de hoy, no sin antes darle las gracias a Cristian Torres en seguirme en esta locura de que no nos conocíamos de nada y de golpe estás en tu casa, en tu Instagram y te manda uno y te dice, oye, ¿te apetece hacer un directo así, pim, pam, pum, pum? Así que muchísimas gracias. Antes que han puesto algo. Cristian lo tuve de entrenador y vive del fútbol, y vive del fútbol como nadie. Gracias por todo. Mira, qué bonito. Pues oye, eso es un buen final de esto. Entonces eso, sobre todo, muchísimas gracias por atreverte, por lanzarte a esto. Yo creo que ha quedado una experiencia bonita. Yo he disfrutado muchísimo. Espero que tú hayas estado a gusto. Y despídete, que cerramos ya. Pues nada, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y nada, a los que están viéndonos les animo a que cojan el libro de Un portero no es una puta de cabaret, disfruten sobre todo a los futboleros y seguro que disfrutarán del fútbol de antaño y si son porteros y les gustan los porteros no podéis dejar de leerlo. Exactamente. Y si os habéis quedado un poco ahí con ganas de trabajar los valores, una trama un poco interesante y aprovechar que hay unos dibujillos chulos por ahí, ¿vale? A ver, nada, justo no, ¿ve? Pues la magia del fútbol con los tornados en una historia trepidante. La acción sucede en Caspe, Alcañiz y Zaragoza. Y con esto, pues nada, muchos besos, un gran abrazo a todos. Muchas gracias por asistir una vez más a un directo, a seguir mis pasos en esta locura de la comunicación, en la parcela de escritor. Y hoy, pues, tener el honor de que Cristian, como exportero casi, que dio truncado su sueño, saca un libro, profesor, con valores que ha demostrado y con ganas de seguir avanzando y seguramente con alguna biografía de algún portero en concreto que también será muy interesante. Con eso, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.